Bienvenidos a la segunda entrega de Aprendo Enseñando. El día de hoy nos acompañan cuatro personas muy importantes que nos hablarán acerca de espacios y subespacios. Pero antes de comenzar, me gustaría dar una breve introducción de qué es un espacio vectorial. Cuando hablamos de esto, no podemos referirnos a algo tangible o algo que se puede ver. Es decir, no es una cosa física, por lo que un espacio vectorial se define como un conjunto de vectores y un conjunto de escalares en los que se cumplen unas propiedades en las que las definiremos como axiomas. Si dichos axiomas se cumplen, estamos diciendo que existe el espacio vectorial. Como primer axioma tenemos la cerradura en suma, la cual dice que si sumamos dos vectores que pertenecen a un conjunto, su resultante debe pertenecer al mismo conjunto. Como segundo axioma tenemos la propiedad asociativa. Lo más importante de esto es que los vectores que operemos deben pertenecer al mismo conjunto. Como siguiente tenemos el elemento neutro. Si a un vector se le suma 0 tanto izquierda por derecha, tiene que dar el mismo vector. Como cuarto axioma tenemos el inverso, es decir, si sumamos un vector por su inverso, su resultante debería ser 0. Y como último axioma tenemos la propiedad conmutativa. Esos primeros 5 axiomas sería la operación entre vectores y se les denomina ley de composición interna. Ahora, los últimos 5 axiomas se les denomina ley de composición externa, que simplemente serían las propiedades que se cumplen cuando operamos vectores y escalares. Como sexto axioma tenemos la cerradura en multiplicación, que dice: si multiplicamos un escalar por un vector perteneciente a un conjunto, su resultado debe estar en el mismo conjunto. El séptimo axioma hace referencia a la propiedad distributiva con respecto a la suma de escalares, es decir, si multiplicamos un escalar por una suma de vectores, es lo mismo que sumar el vector b por alfa más el vector w por alfa. El octavo axioma sería la propiedad distributiva con respecto a la suma de vectores, es decir, si multiplicamos un vector por una suma de escalares, es lo mismo que decir el vector b por alfa más el vector b por beta. Como penúltimo axioma tenemos la asociación mixta y como último axioma decimos que 1 siempre va a ser un elemento neutro. Listo, ya con lo previo dicho podemos continuar con el ejercicio, el cual nos dice que las matrices 3×3 son un espacio vectorial y que debemos comprobar cómo las matrices antisimétricas 3×3 son un subespacio vectorial. Para esto, primero debemos definir qué es un subespacio vectorial. Ahora vamos a definir qué es un subespacio. Sabiendo que un espacio vectorial está dotado de dos operaciones llamadas suma y producto escalar, bajo las cuales se cumplen los 10 axiomas, vamos a suponer que contamos con un conjunto B y vamos a suponer que dicho conjunto es un espacio vectorial bajo dos operaciones dadas de suma y producto por escalar. Ahora vamos a suponer que tomamos un subconjunto de B al que vamos a llamar H. Entonces, ¿cómo vamos a definir un subespacio? Si decimos que este subconjunto H lo vamos a dotar con las mismas dos operaciones del conjunto B y comprobamos que para esas mismas dos operaciones el subconjunto H resulta ser un espacio vectorial, vamos a llegar a la conclusión de que H es un subconjunto de B que es un espacio vectorial. Y la manera de resumir esta definición tan larga es diciendo que H es un subespacio. Ahora, ¿qué es lo especial de los subespacios? Que para comprobar que un subconjunto efectivamente es un subespacio, solo hay que comprobar que la suma y el producto por escalar pertenezca a H. ¿Por qué pasa esto? Porque comprobando que estas cerraduras se cumplen, se van a heredar automáticamente los demás axiomas. Ahora, ¿cómo se heredan automáticamente? Si el subconjunto H es cerrado bajo suma, vamos a poder afirmar que la suma es asociativa y también conmutativa. ¿Por qué? Porque si tomamos elementos de H y los sumamos para comprobar ambos axiomas, vamos a darnos cuenta de que estamos seleccionando a la vez elementos de B.
y ya que B es un espacio vectorial, vamos a poder afirmar que la suma de esos elementos es asociativa y conmutativa. Luego tenemos que si el subconjunto H tiene cerradura bajo el producto por escalar, vamos a poder heredar automáticamente los axiomas 3, 4, 9 y 10. Empezando con el axioma 3, sabemos que para cualquier espacio vectorial B, el producto escalar entre el escalar 0 y cualquier elemento del conjunto B va a tener como resultado 0, que es el elemento neutro que buscamos, que al momento de sumarlo con cualquier vector A, el resultado va a ser el vector A. Ya pertenece al subconjunto H, también pertenece a B y podemos hacer esta afirmación. El axioma 4 se hereda, ya que conocemos que para cualquier espacio vectorial B, el producto escalar entre el escalar menos 1 y cualquier vector A tiene como resultado menos A. Este resultado corresponde al inverso aditivo que buscamos para que al ser sumado con un vector A el resultado sea 0. Se hereda automáticamente el axioma 10, ya que al multiplicar el escalar 1 por cualquier vector A del conjunto B, vamos a obtener el mismo vector. Y finalmente podemos afirmar que el axioma 9 se cumple, ya que si tenemos dos escalares, sean alfa y sea beta, por la tercera ley distributiva que sabemos que se cumple en el espacio vectorial B, podemos afirmar que también se cumple para los elementos del subconjunto H. Finalmente, los axiomas 7 y 8 se prueban cuando se consigue probar simultáneamente que se tiene cerradura bajo suma y cerradura bajo producto por escalar. Se hereda automáticamente el axioma 7, ya que cualquier escalar multiplicado por la suma entre cualquier vector A más cualquier vector B que pertenezcan a H y a B va a poderse resolver con la ley distributiva, obteniendo como resultado alfa por A más alfa por B. Y finalmente se comprueba el axioma 8, ya que multiplicar la suma de dos escalares por cualquier vector que pertenezca a H y a B, se sabe que se le puede aplicar la segunda ley distributiva, ya que B es un espacio vectorial que implica que cumple con esta ley. Y de esta manera hemos comprobado los 10 axiomas. Para realizar el ejercicio es fundamental comprender claramente qué es una matriz antisimétrica. Entonces decimos que una matriz cuadrada A es antisimétrica si su traspuesta es igual a su negativa, que quiere decir que se cumple esta relación. Entonces si A es asimétrica quiere decir que su tamaño es n por n y que el elemento A, J, I es igual a menos el elemento A, I, J. El elemento A21 debe ser menos A12. Esto implica algo muy importante y es que en las posiciones en las que I y J sean iguales, que podríamos llamar posición A y I, el resultado va a ser 0. ¿Por qué? Porque el elemento 1, 1 deberá ser igual a menos A, 1, 1, que terminan siendo el mismo. Y la única manera de que un número sea igual al su negativo es que sea igual a 0. Por lo que vamos a decir que la posición II de la matriz es 0. Ello implica que en la diagonal de la matriz los elementos van a ser igual a 0 porque el número de fila es igual al número de columna. Tomando como ejemplo esta matriz A, observamos que si obtenemos su traspuesta en la que intercambiamos sus filas por sus columnas, intercambiamos su fila 1 por su columna 1, su fila 2 por la columna 2 y su fila 3 por la columna 3. Nos damos cuenta que al multiplicar menos 1 por la matriz obtenemos su negativa y evidenciamos que estas dos matrices son iguales, por lo que se cumple que la traspuesta de la matriz A es igual a su negativa y podemos afirmar que se trata de una matriz antisimétrica.
Luego de determinar y definir los conceptos básicos necesarios para el ejercicio, se procede a solucionarlo. En primer lugar, se leerá el enunciado, buscando qué elementos son necesarios para su solución y qué es lo que nos pregunta en sí el ejercicio. El ejercicio número 12 dice: una matriz cuadrada M se llama antisimétrica si M transpuesta es igual a menos M. Suponiendo que el conjunto de las matrices de tamaño 3×3, M3×3, es un espacio vectorial con la suma y la multiplicación por escalar usuales, demuestre que el conjunto de las matrices antisimétricas de tamaño 3×3, A3×3, es un subespacio vectorial. Luego de leer el enunciado, nos preguntamos cómo resolver el ejercicio. Para llevar a cabo esto, haremos uso de los conceptos previamente vistos, de tal manera que un subespacio es aquel conjunto que a su vez es subconjunto de otro. Adicional a esto, dicho subconjunto cumple con la función de ser un espacio vectorial. Como las matrices antisimétricas 3×3 son un subconjunto de las matrices 3×3, esta cualidad ya está cumplida, de tal manera que hay que revisar la segunda cualidad. Si las matrices antisimétricas 3×3 son en realidad un espacio vectorial. Para ello, verificaremos dos criterios. El primero será la suma cerrada, que como bien se ha explicado antes, es la sumatoria de dos elementos pertenecientes al subconjunto cuyo resultado es un elemento que también pertenece a este mismo, de tal manera que al sumar dos matrices antisimétricas, el resultado debe ser una nueva matriz antisimétrica. Y la multiplicación por escalares cerrada. Esto resulta de multiplicar un escalar con cualquier elemento del subconjunto, originando otro elemento perteneciente al mismo, de tal manera que al escoger un escalar cualquiera, si lo multiplicamos con una matriz antisimétrica 3×3, el resultado va a ser una nueva matriz antisimétrica 3×3. Así, en resumen, para verificar que estas matrices antisimétricas son un subespacio, es necesario mirar si cumplen con la suma cerrada y la multiplicación por escalares cerrada. En primera instancia, verificaremos la suma cerrada. Para ello, utilizaremos dos matrices A y B pertenecientes a las matrices 3×3, donde A y B son matrices antisimétricas. Como bien hemos dicho antes, y como bien lo dice el ejercicio, una matriz antisimétrica es aquella cuya transpuesta es igual al negativo de la matriz original. Por ello, las matrices A y B las sumaremos y luego las vamos a transponer para verificar si cumplen con esta propiedad. Según las propiedades de las matrices transpuestas, la suma de la transpuesta es igual a transponer cada matriz por separado y luego sumarlas, como es el paso siguiente. Según las mismas propiedades, A transpuesta es igual a menos A y B transpuesta es igual a menos B, por lo cual menos A se sumará con menos B. Esto podemos factorizarlo
con un -1, de tal manera que al factorizar el -1 obtendremos menos a más b. Esto demuestra que la transpuesta de a más b es igual al negativo de a más b para todas las matrices antisimétricas 3×3. Esto es una solución general. Sin embargo, vamos a comprobarlo con un ejemplo. Tenemos una matriz A. Como podemos ver, esta matriz es antisimétrica por razones que previamente hemos dicho, y una matriz B que también es antisimétrica. Si con las propiedades ya nombradas transponemos A, tendremos esta matriz. Y si transponemos B, tenemos esta otra matriz. De tal manera que al sumar las transpuestas nos queda esta matriz un poco más grande. En realidad es más grande visualmente, pero sigue siendo el mismo tamaño, 3×3, donde podemos factorizar un negativo a las sumas. Y dado que al multiplicar por -1 no afectaría el signo de los ceros que se encuentran en la diagonal, podemos hacerlo libremente, de tal manera que podemos simplemente colocar un negativo afuera de la matriz y todo lo que está adentro dejarlo con el signo que previamente le habíamos colocado en la matriz anterior. Fácilmente podemos mirar que es el mismo resultado que si hubiésemos sumado a más b al principio y luego a dicha suma lo hubiésemos multiplicado por un -1. Ya para culminar, demostraremos que la multiplicación cerrada se cumple. Para ello utilizaremos una matriz A perteneciente a las matrices 3×3, donde A es antisimétrica y beta es un escalar que pertenece a los reales. Al igual que en la suma, haremos una demostración general que nos dice que todas las matrices 3×3 antisimétricas se cumple la multiplicación, y luego haremos un ejemplo. Entonces tenemos que si beta por A lo transponemos todo como lo tenemos aquí, esto va a ser igual a únicamente transponer A y multiplicarlo por el escalar, que a su vez es igual, gracias a la propiedad de que A transpuesta es igual a menos A, se tiene que beta por menos A es igual a lo antes dicho. Ya con esto ya podemos decir que la multiplicación cerrada se cumple. Sin embargo, para que sea visualmente más entendible, el menos estará totalmente a la izquierda, multiplicando al escalar y a la matriz, de tal manera que ya es más fácil ver que la transpuesta de beta por A es igual a menos beta por A. Y así podemos concluir de que la multiplicación cerrada se cumple. Para hacer el ejemplo utilizaremos la misma matriz A de la suma cerrada y llegaremos a decir que A transpuesta por beta, lo cual es lo que tenemos aquí,
nos da este resultado, donde podemos ver que A transpuesta es lo mismo que si multiplicáramos la matriz inicial, la matriz A, por un menos 1. Por eso factorizamos un negativo, le colocamos un negativo afuera y, haciendo alusión a la propiedad, colocamos menos la matriz A. Aquí vemos que esto se cumple. Y esto, al ser conmutativo, podemos colocar el menos totalmente a la izquierda con el beta a su lado derecho y seguido de la matriz A. Viendo gráficamente con un ejemplo cómo se cumple esto. Luego de verificar si la multiplicación por escalar cerrada sí se cumple y que la suma cerrada también se cumple, podemos llegar a decir que las matrices 3×3 antisimétricas son un subespacio de las matrices 3×3.